semana anterior lo que era reproductor masculino uno, ¿se acuerdan? Hicimos entonces este aparato reproductor y habíamos visto que uno de los principales órganos era el testículo, ¿sí? El testículo, y que la importancia radicaba acá en que se producían los espermatozoides, ¿no? Que son las células sexuales masculinas, así como también un hormona importante para los caracteres sexuales masculinos, que es la testosterona. Entonces, esa era la importancia que había en cuanto a este órgano que es el testículo, parte del aparato reproductor masculino. También habíamos visto que este testículo está envuelto por una albuginia y esta albuginia emitía tabiques, ¿se acuerdan? Había tabiques que dividían al testículo en varios lobulillos, lobulillos en los cuales se encuentran así como si fuesen estructuras helicoidales que se enrollan sobre sí mismo, que eran los túbulos seminíferos, muy importantes porque es ahí justamente donde se empieza la formación de los espermatozoides. Ahora, estos espermatozoides, recuerden ustedes que viajaban luego de formarse en el túbulo seminífero por una serie de conductos que empezaban por los tubos rectos, la rete testis, los conductillos eferentes, el epidídimo, ¿no? A través de sus conductos epididimarios y finalmente el último conducto que es el conducto deferente. Entonces, de todos estos, entonces el epidídimo y el conducto deferente, ambos son ya extratesticulares y los otros eran intratesticulares. A ver, creo que alguien quiere entrar, a ver un ratito. Listo, ya está. Entonces, eso habíamos visto, ¿cierto? Muy bien. Además, habíamos visto que dentro de esta, alrededor de los tubos seminíferos, ¿sí? Por fuera, estaba lo que era el tejido intersticial. Entonces tenemos el tubo seminífero, así, todos estos espacios eran los tubos seminíferos, pero por fuera estaba el tejido intersticial y justamente en ese intersticio estaban las células de Leydig, productoras de testosterona. Y ahora, rodeando específicamente cada uno de esos tubos seminíferos, también teníamos unas células que eran las células mioides, ¿no? Que eran de tipo muscular liso, ¿no? Y que se encontraban adheridas a la lámina basal y que se dice que su contracción es la que contribuiría a que estos espermatozoides fueran expulsados hacia los tubos rectos. ¿Qué más habíamos visto? Entonces, las diferentes células que componen este tubo seminífero y que se dividía en dos, ¿se acuerdan? La línea espermática y las células de Sertoli. Estas entonces, línea espermática que comprendía varias células que eran desde la zona más periférica hacia la luz del tubo seminífero eran las espermatogonias, los espermatocitos, la, perdón, sí, está bien, las espermatogonias, espermatocitos, las espermátides y finalmente los espermatozoides. Todo eso constituía lo que era la línea espermática. Pero también teníamos además aquí la presencia de las células de Sertoli, ¿verdad? Entonces, todo esto de células que estamos mencionando dentro del tubo seminífero. Acá en el intersticio, en cambio, por fuera del tubo seminífero, era estas agrupaciones de células que eran las células de Leydig. Eh, Acá, a mayor detalle, ¿no? Todas las células de la línea espermática, más o menos unas 4 o 8 hileras de células superpuestas. Acá, a mayor detalle, también además estas células alargadas, que son las células mioides que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y bueno, había tres procesos desde el punto de vista teórico que ustedes debían recordar, que era la espermatocitogénesis, la meiosis y la espermiogénesis, todos estos pasos que conllevan a un proceso final que se llama la espermatogénesis. Es decir, si nos dicen en qué consiste la espermatogénesis, en tres procesos que van desde la espermatocitogénesis, que se inicia con la división de las espermatogonias a espermatocitos. Después un proceso que continúa que por meiosis estos espermatocitos se van a convertir en espermátides y finalmente la espermiogénesis en la cual las espermátides se diferencian, ¿no? Ya no se dividen, se diferencian en espermatozoides. Aquí también recordar que eh,
la cantidad de ADN, ¿cierto? Por ejemplo, acá el espermatocito a través de 2 divisiones consecutivas se reduce a mitad el número de sus cromosomas, pero la cantidad de ADN nuclear formado es la que se iba preservando, que eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, las espermatogonias, recuerden ustedes que siempre estaban pegadas acá a la zona basal del tubo seminífero, el núcleo redondeado con cromatina granular y que contenía hasta 22 pares de cromosomas somáticos y 2 pares de cromosomas sexuales. Por lo tanto, las espermatogonias son células diploides, es también lo que tienen que recordar ustedes. Su citoplasma pálido con escasas organelas. Básicamente lo que se reconocía acá en las espermatogonias, en los cortes histológicos, es el núcleo. El citoplasma casi no se ve. Y habían 2 tipos de espermatogonias, ¿recuerdan? Unas que eran las células de reserva y otras las células derivadas del proceso de diferenciación, que van a dar lugar a los espermatocitos primarios. ¿Sí? Ahí entonces, nuestras siguientes células, los espermatocitos primarios, que se caracterizan porque tienen su cromatina filamentosa, granular gruesa. Estas son las células más grandes de la línea espermática y por eso se le decía que su cromatina era como letras chinas y que en las cortes histológicas íbamos a diferenciar básicamente los primarios de tipo espermatocitos primarios o de tipo 1 y los secundarios prácticamente no se ven porque la división es muy rápida. Muy bien. Y bueno, acá los espermatocitos secundarios, que se formaban 2 espermátides, ¿no? A partir de estos, pero acá el contenido de ADN, acá sí era la mitad de las células somáticas, ¿no? Es decir, que estos eran células haploides. Y bueno, acá las espermátides, que es ya la última formación, la última transformación que sufren las células de la línea espermática, porque estas finalmente ya se transforman en los espermatozoides. Entonces, la secuencia, no se olviden, siempre es espermatogonia, espermatocitos, espermátide y espermatozoides. Y acá miren todos los cambios que se producen, qué es lo que ustedes tienen que ir recordando, ¿no? Primero por mitosis, después la primera y segunda división meiótica y las transformaciones que se dan para formar de células diploides, formar células haploides. Y el último proceso que era la espermiogénesis, recuerden ustedes que iniciaba con, bueno, es finalmente la espermiogénesis la formación de los espermatozoides. Entonces miren toda la transformación que sufren estas espermátides para formar finalmente una célula que tiene 3 porciones importantes, ¿no? Que tiene una cabeza, un cuello y una cola, ¿sí? Entonces, es así como se va transformando la espermátide. Una cola, inclusive, que tiene una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza terminal que es la más corta y que tiene una estructura de un flagelo, ¿no? Esta pieza terminal. ¿Sí? Entonces, esas son las partes que tiene finalmente el espermatozoide cuando ya está bien formado todo este proceso a nivel del tubo seminífero. Entonces, aquí está, ¿sí? Todo el epitelio de la línea espermátide con los espermatozoides. Ahora, dentro de esto había cambios que se dan, ¿no? Por ejemplo, que los túbulos seminíferos, o sea, lo que ustedes tienen que recordar que en los túbulos seminíferos se producen los espermatozoides y estas células germinales eh, van a ir cambiando, ¿no? En las diferentes etapas de maduración con todo el proceso que hemos mencionado. Ahora, estos espermatozoides se van a liberar a la luz del tubo, ¿no? Y son desplazados hasta que van a alcanzar los diferentes tubos que habíamos mencionado, por ejemplo, del tubo seminífero al tubo recto, a la red de testis, a los conductillos eferentes y al epidídimo, ¿no? Entonces ahí se van a ir, primero es como que solamente van siendo empujados hasta que finalmente completan su maduración y ya se van a transformar en células móviles, ¿no? Prácticamente esta movilidad la adquieren cuando llegan al epidídimo, pero después simplemente son como empujados, ¿no? Y para que avancen con todo el líquido que también se encuentra dentro de estos túbulos. Esta movilidad la adquieren gracias a que tienen sus flagelos o sus colas.
Ahora, el proceso de espermatogénesis que hemos visto es importante recordar también que está regulado por la acción de hormonas. Hormonas como la folícula estimulante, la hormona luteinizante, así como también la testosterona, ¿no? Esta testosterona que es producida específicamente por las células de Leydig. Ahora, el semen, ¿qué es el semen, no? El semen habíamos dicho que era importante recordar que está constituido por espermatozoides y por el líquido seminal. ¿Dónde se produce este líquido seminal? En las glándulas anexas, por ejemplo, las vesículas seminales, las glándulas de Cooper y la próstata, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, todo eso constituye el semen. ¿Sí? Ese semen entonces es espermatozoides y líquido seminal. Hay acá un resumen de todo el proceso que se da entonces para la espermatogénesis, ¿no? Espermatogones, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y finalmente la transformación a espermatozoides. Todo un control hormonal, ¿no? Que se da a través de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ahora, había una célula también que habíamos mencionado que era importantísima, ¿no? En el aparato reproductor masculino y para que se dé todo este proceso de formación de espermatozoides, que son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli que se apoyan desde la base del tubo seminífero hasta la luz, donde está todo el grosor de la línea de las espermatogénesis, todo ese espesor ocupa la célula, pero sí es cierto que su núcleo, solamente su núcleo, es fácilmente visible al nivel de la zona donde se encuentran las espermatogonias. Pero ojo, habíamos dicho que recuerden que las células de Sertoli no es que se encuentran solamente en la zona basal, sino que ocupan todo el espesor, ¿sí? Eh, se encuentran así más bien como salpicadas, aisladas, no es que tampoco están juntitas como las espermatogones. Está una por aquí, de repente encontramos 5 espermatogones y recién vuelve a aparecer otra célula de Sertoli. Pero lo que sí es claro que están en todo el espesor. Y justamente, ¿por qué están así? Porque una de sus funciones es proteger este proceso de espermatogénesis. El citoplasma entonces es claro, de bordes no definidos, ¿sí? Lo que sí se diferencia muy bien es su núcleo. ¿Cómo era su núcleo? Más o menos triangular, con un nucleolo prominente. Esa es la característica que debemos recordar. Aquí está entonces ya un resumen general, ¿no? Del tubo seminífero, acá las células mioides, miren ustedes, esto de acá que es toda la línea espermática, y acá las espermatogonias, espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Y miren acá, en medio de todo este epitelio, está las células de Sertoli, su núcleo, repito, a la altura de las espermatogonias, pero su citoplasma que se dispersa en todo el espesor, en todo el grosor del epitelio del tubo seminífero. Otra acción importante que ustedes deben recordar, ya para que terminamos este rápido repasito que estamos haciendo de aparato genital masculino 1, era que estas células se unían y formaban dos compartimientos importantes dentro del tubo seminífero, ¿no? Se unen acá células de Sertoli y forman un espacio que está entre la membrana basal y esta barrera que forman las células de Sertoli, que se llama el compartimiento extratubular, y la zona de esta barrera y la zona de la luz, que viene a ser el compartimiento intratubular. Todo dentro del tubo seminífero. Habíamos dicho inclusive que no se confundan, que no piensen que el compartimiento extratubular estaba por fuera del tubo, no, todo está dentro del tubo seminífero. Entonces, ¿qué es lo que forman estas células de Sertoli? La barrera sangre epitelio seminífero. Una barrera importantísima, así como vamos a ver después la barrera placentaria o lo que habíamos visto, la barrera aire-sangre, ¿no? Son estructuras importantes que hay, o la barrera hematoencefálica, por ejemplo, que ustedes deben haber revisado en Morfofisiología 1. Acá también esta barrera sangre, epitelio seminífero es importantísimo. Entonces, repito, ¿qué es lo que divide? Un compartimiento extratubular donde quedan las espermatogonias y un compartimiento intratubular donde están el resto de células, como son los espermatocitos, espermátides y los
espermatozoides. Aquí está, ¿no? Espermatocitos, espermátides y espermatozoides, compartimiento intratubular. Y el extratubular, solamente las espermatogonias. ¿Por qué es importante? Porque esta barrera iba a evitar que se dañara la carga genética en caso si hubiera el riesgo de que algún antígeno o algún elemento nocivo importante atravesara la sangre y que esta sangre pudiera llegar, ¿no?, a la luz del tubo seminífero. Entonces, antes de que llegue, se hace esta barrera, de modo tal que solamente llegaría la sangre con un determinado patógeno que pudiera estar por ahí al compartimiento extratubular. Y de ahí se forma esta barrera impermeable que protege justamente la carga genética que va a ir en los espermatozoides. Estas células de Sertoli, entonces, que tienen función importante, ya hemos dicho acá la barrera, acá se ve muy bonito la barrera con estas uniones intercelulares, ¿no? Y pero también las células de Sertoli tenían otras funciones, por ejemplo, la regulación de la espermatogénesis, ya que sintetizaban productos que intervenían en la proliferación y maduración de las células germinales, ¿no? Es decir, da el sustrato necesario para que se dé todo este proceso de formación de espermatozoides y la característica también de que posee abundantes lisosomas para digerir los fragmentos de las células que iban quedando en el proceso de formación de los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, esas eran las funciones y esa es la importancia de las células de Sertoli. Los conductos que ya hemos mencionado, ¿no? Desde tubo recto, red de Textis y conductos eferentes, todo esto dentro del testículo. Hoy día vamos a ver otros conductos, ¿no?, que están por fuera. Ahí está. Y bueno, el tejido intersticial con nuestras células de Leydig, estas células de Leydig, que tienen su citoplasma eosinófilo y que en conjunto algunos la consideran como una glándula endocrina, ¿no? Porque está encargada de elaborar la testosterona, que es la hormona androgénica esteroide que produce el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Ahora, en cuanto a la histofisiología del testículo, vamos a dar también un breve repasito, ¿no? Que es que producen los espermatozoides y hormonas esteroideas, ¿no? A través de sus diferentes, ya sea la línea de los células que se encuentran en el tubo seminífero, así como las células de Leydig. El epitelio de los tubos seminíferos, además de producir los espermatozoides, también va a producir un fluido por el que se va por la luz y ese es el que va a arrastrar a los espermatozoides, porque recordemos que a nivel del tubo seminífero, los espermatozoides todavía no se movilizan por sí solos. Recién cuando llegan al epidídimo, es cuando ya estos adquieren la maduración, ¿sí? Para poder ser móviles por sí mismos y todo ese fluido que se produce empieza a ser reabsorbido, ¿ya? Entonces, ya están listos ahora sí para ser expulsados durante la eyaculación. Ahora, el hombre al avanzar la edad va reduciendo el número de espermatogonias, por lo tanto decrece su producción de espermatozoides, pero en realidad no hay una función, una relación directa entre edad y de repente una disminución de la fertilidad. Ahora, también habíamos mencionado que la temperatura era importantísima, ¿no? La temperatura a nivel de los testículos, que es menor que la que se encuentra en la cavidad pélvica, entonces el, nuestro organismo es tan inteligente que controla esa temperatura, de modo tal que cuando los espermatozoides van desde el testículo hacia la cavidad pélvica, se hace un proceso gradual, donde intervienen, por ejemplo, el conducto deferente que está, como vamos a ver ahora en la clase, envuelto, ¿no?, por un plexo venoso que regula justamente la temperatura de este conducto deferente por donde pasan los espermatozoides, de modo que tal que el cambio de temperatura no es brusco y por lo tanto no se daña la carga genética masculina. Otros factores importantes es que la hipófisis mediante la hormona luteinizante va a estimular a las células de Leydig encargadas de la producción de testosterona, eso es por un lado, ¿no? Entonces esta hormona promueve el desarrollo del epitelio germinativo y por ende la producción de espermatozoides. Y por otro lado también tenemos que la hormona folículo estimulante actúa sobre el epitelio germinativo impulsando el desarrollo de este epitelio. Sí, eso también lo habíamos visto. Ahora, también había que destacar que se producen pequeñas cantidades de estrógenos, que es una función que estaría a cargo de las células de Leydig, ¿ya? Y
Otro detalle importante, ya para terminar, que es que en la gestación, además, la hormona gonadotrófica placentaria es la responsable de estimular a las células correspondientes del testículo fetal a fin de que se produzca testosterona para diferenciar los genitales masculinos del embrión. O sea, miren la importancia de la hormona gonadotrópica placentaria. Y bueno, y este era un resumen. Entonces, ahora sí ya estamos listos para ver lo que es aparato reproductor masculino 2. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Cuántos estamos? A ver, un ratito. 32, me parece, ¿no? Ya. A ver, entonces seguimos, ¿ya? Seguimos. Bien, ahora sí, vamos con reproductor masculino 2.